Muy buenas noches, mis estimados amigos, en otro Facebook Live, aquí con un servidor Francisco Sapi. Hoy sábado 19 de septiembre del año 2020. Como siempre estamos teniendo Facebook Live los miércoles y los sábados, ¿no? Un sábado donde ya pasó más de la mitad del mes de septiembre, ¿no? Y antes de entrar al tema de fondo, que es bien interesante, es un tema que yo sé que a todos ustedes les agradará. Vamos a tratar algunos temas, como siempre, iniciales de incidencia nacional. Y es que ayer, anoche, mientras usted estaba guardado en casa, porque además de que usted es una persona que respeta la ley y es una persona de buenas costumbres, el Estado panameño ha impuesto un toque de queda a las 11 de la noche, ¿no? Mientras usted se quedaba tranquilo en casa, había cientos de rumbas, festejos por todo la metrópolis. Y uno de esos festejos terminó en una balacera con derramamiento de sangre. Lastimosamente, 2 panameños muertos, una joven, un joven también. Esto pasa en Bellavista, no tienes que irte ni las afueras. Pasó en Bellavista, en calle 52, en un local llamado Buco Market. Mientras eso pasaba, en Río Abajo, una persona amarrada y ejecutada. Y más tarde, en Torrijos Carter, otro asesinato. Señores de la Policía Nacional de Panamá, sinceramente, ¿qué está pasando? Si ustedes no pueden contener ni siquiera la delincuencia cuando estamos en un toque de queda, cuando estuvimos en confinamiento, ¿qué podemos esperar nosotros de ustedes? A veces nos quieren acusar de ser antipolicías, nada más lejano a la realidad, porque nosotros consideramos que la función policial es esencial a toda sociedad y a todo Estado. Por nosotros requerimos creer en la policía. Lo que pasa es que ustedes nos la están poniendo sumamente difícil con todo esto que se está dando y ustedes parece que no dan pie con bola. Yo creo que el señor Nito Cortizo, señor presidente Laurentino Cortizo Cohen, requiere un cambio en los estamentos de seguridad, pero para ayer. Yo quisiera que alguna vez él oyera a la gente, algo que se le ha hecho muy difícil, ¿no? Porque la verdad es que requerimos un cambio, pero urgente. Mientras esto pasa, vamos a saludar a los amigos que están diciendo presente. Juan Carlos Lescano, Giancarlo Matelari, Abdiel Casas, presente aquí en esta noche. Otro tema que quería tocar también, pero en el mismo orden de cosas, es que a un representante del partido oficialista, el PRD, y es que últimamente el PRD, más que por política, se le ve en la sección de Crónica Roja. Un representante del PRD andaba por allí con el vehículo que fue robado a una dama, con papeles cambiados y todo, entiendo yo. Señor presidente, ¿qué está pasando también con su partido, con los funcionarios electos? Tenemos 3 o 4 semanas seguidas, está oyendo que los funcionarios del PRD, si no es sicariato, si no es ejecución, si no es narcotráfico, si no es un gobernador con tantos paquetes de droga, es con un auto robado, pero en nada bueno andan. Y es que parece que el AMPA se tomó al Partido Revolucionario Democrático y también entonces, por ende, al gobierno. Una situación muy delicada, una situación muy difícil para el país,
Porque nosotros veíamos México, allá está en México el Chapo y la policía, el PRI, eso por allá lejos. Venezuela, el cartel de los soles, lo otro, los chavistas. Pero ahora es aquí. Aquí mismo. Señor presidente, pronúnciese. La gente está nerviosa. Haga un pronunciamiento, diga algo. No todo puede ser rofeo, no todo puede ser que si leche condensada, que si leche de magnesia. Eso no puede ser todo. Vaya al fondo, vaya a la esencia de los temas. Nos sigue saludando Costa Llanareas. Abdiel Casas, ¿por qué no está detenido? No sé si está detenido el representante ese que andaba con el carro, Abdiel. El amigo Álvaro Hernández, saludos. No. Bueno, vamos a introducir el tema que nos ocupa hoy en este Facebook Live y es sobre un libro valiente. Y hay que catalogarlo como un libro con coraje, un libro valiente, porque el libro, desde el título, ya comienza a despertar, ¿no? Pasiones. El libro se llama Ideología de Género y Control de la Convencionalidad. La familia de los niños panameños sitiados por el totalitarismo de género. Del profesor de Derecho de la Universidad Nacional de Chiriquí, Autónoma de Chiriquí, el doctor Florencio Castillo Espinosa, quien nos acompaña en esta presentación, que nos hablará sobre su libro y sobre los temas del cual trata el libro. ¿No? Hola. El micrófono, profesor. El micrófono para que lo conecte. Ahora sí lo estamos oyendo. Buenas noches, ¿cómo se encuentra usted allá en el Estado Federal Chiricano? Ah, se desconectó. ¿Me oye? Estamos. Pero es que se desconecta, no sé qué sucede. Ahora sí está bien. Sí, yo le escucho a usted clarito, sí. Me alegro, yo creo que ahora usted me escucha, ¿verdad? Sí, ahora sí lo ¿Me está estamos escuchando? Ahora, sí. Ah, bueno, sí, aquí estamos en la altiva chiricana, disfrutando de una temperatura excelente ahora mismo, con bastante fresco y deseoso pues de llevar. ¿Sí? Se encuentra en tierras altas. No, estoy por acá en David, pero está fresco, bien fresco. Ah, qué bien, qué Ha bien. llovido en la tarde bastante, sí, estamos bien frescos. Sí, sí, el libro que comentas lo escribí como en mi condición de profesor de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Por eso se puede encontrar en Google, puede entrar la persona y escribe mi nombre, Florencio Castillo Espinosa, e Ideología de Género, y ahí le va a aparecer el libro para consulta gratis. Lo digo porque si bien mi interés no es obtener ninguna retribución económica por este libro, sí tengo interés en que sea leído, porque creo que se cierne sobre nuestro país un grave peligro. Es un peligro que amenaza nuestros fundamentos como sociedad. Entonces, por eso me interesa que lo lean. Sobre todo, me gustaría que los abogados de este país lo lean para que, como no pretende ser más que una investigación superficial, exploratoria del tema, que despierte inquietudes para que otros colaboren en esta investigación, que tiene muchos aspectos sobre los cuales hay que profundizar para hacerle frente, porque yo creo que esto hay que detenerlo ya. Esto amenaza nuestras condiciones fundamentales de vida, amenaza a la familia, amenaza a la niñez, amenaza a la institución del matrimonio, amenaza a la educación, la libertad de conciencia, la libertad de expresión. Todo esto, los derechos fundamentales de la familia y la niñez son puestos en peligro por esta ideología de género que está avanzando
está penetrando en nuestro país y parecemos no percibirlo. Están poniendo poco a poco al gobierno y a los funcionarios públicos panameños a trabajar por estos objetivos de ideología de género y no por los objetivos que señala nuestro ordenamiento jurídico. Eso es sumamente grave, sumamente grave. Profesor, usted habla de un totalitarismo de género y ese concepto me ha gustado a mí en lo personal. Desarrolle un poco sobre eso del totalitarismo de género. Sí, decías, y con razón, que para escribir sobre este tema en este momento hay que atreverse, hay que tener valor, y es porque lo que se intenta es imponer un pensamiento único. O sea, se trata de acabar con lo que es la libertad de expresión y la libertad de pensamiento, con los pensamientos diferentes. Se trata de imponer el pensamiento y fundamentándose en las mismas autoridades estatales. El totalitarismo como teoría política se fundamenta en que el Estado puede controlar los pensamientos, las actitudes y la voluntad de las personas en base al miedo o principalmente con base al miedo. Entonces, ahora mismo, como hay mucho dinero al servicio de esta ideología y está prohijada esta ideología por los organismos internacionales como la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entonces es el único pensamiento. Se quiere acabar con la diversidad, a pesar de que esto se presenta como defensa de los derechos humanos, como igualdad, como progresismo. En realidad, se trata es de acabar con la diversidad de pensamientos. Se trata de acabar con la familia y con el hombre y con la mujer. Fíjate que ahora mismo cuando tú hablas de derechos, por ejemplo, derechos de las mujeres, habría que preguntar, ¿a qué se refiere cuando dice mujer? Porque de acuerdo a esta ideología de género, desaparecen los hombres, desaparecen las mujeres. Ahora estamos ante la situación de que no escuchamos el derecho a hablar sobre esto. Tenemos un sistema jurídico que establece derechos fundamentales. Todos esos derechos fundamentales son desconocidos por esta ideología de género y está ya capacitando en nuestro país a los funcionarios y pretende también introducirse en las escuelas para enseñar a nuestros niños todas estas ideas destructivas, deconstructivas como es el género. Mira que no encontré yo en mi investigación una definición de ideología de género, ¿verdad? Y la elaboré una para poder hacer esta investigación desde la perspectiva del derecho y concluimos, después de hacer una amplia investigación, en que no es más que un conjunto de ideas de naturaleza hedonista y materialista que pretenden acabar con la familia, destruirla mediante el desconocimiento del sexo como un atributo natural del hombre. Esto parece muy escandaloso y así lo es. Es en realidad un festín, yo digo, macabro al que nos enfrentamos, en que nuestras autoridades han claudicado ante esta maldad de esta ideología de género, porque no es otra cosa, es una ideología maligna que viene a destruir nuestros fundamentos como sociedad. Yo encuentro la génesis de estas ideas retorcidas en un pensador marxista italiano, se puede clasificar un revisionista, un crítico dentro del marxismo, Antonio Gramsci, por allá por la década de los años 20 y 30, miembro del Partido Comunista de Italia, en donde él encuentra ya en esa época, de su perspectiva de comunista, superada la lucha entre el patrón y el obrero, porque ya el obrero encontraba en Europa occidental ciertas condiciones de vida que lo hacían burgués, ya tenía auto, ya tenía una mejor posición, ya mandaba a los hijos a una escuela privada, por lo cual ya el obrero no veía una necesidad de acabar con esas contradicciones de clase dentro del sistema capitalista, no encontraba razón de ser a la revolución. Entonces ese problema se le encuentra a Gramsci y dice, el problema no está en la infraestructura, es decir, en la economía. El problema está en la supraestructura, la cultura.
ahí vamos a encontrar una fuente inagotable de problemas, de conflictos. Y ahí es donde elabora conflictos como negro versus blanco, homosexual versus heterosexual, mujer contra hombre, minoría contra mayoría. En fin, encuentra una fuente permanente de conflicto para seguir adelante con lo que ellos saben hacer, que es destruir, ¿no? Y ahí debo decir que en realidad esta es utilizada la ideología de género como una estrategia para hegemonizar los factores de poder. Es utilizada por la izquierda y en realidad esta ideología de género comienza a generarse allí, en la izquierda radical, y van entonces sumándose el feminismo radical y también los movimientos homosexualistas. Y llegan entonces a hacer una simbiosis allí para los objetivos comunes. Esto de exterminio de la familia no es nuevo. Eso los izquierdistas lo han pretendido desde el inicio de la doctrina marxista, el Claro, exterminar la familia. es la base del sistema capitalista y hay que acabarla. Por eso hay un tratado de Engels y otro de Marx dedicado a la familia, ¿no? Hay que Correcto. acabar. Entonces, mira, entonces todo este conjunto de ideas continúa desarrollándose y allá en 1992, en la Organización de Naciones Unidas, en una reunión que se hizo en Bangladesh para el control demográfico, se propuso el sexo homosexual o sexo ecológico o sexo verde, como se le llamó, como una herramienta para el control demográfico en el mundo. Y algunos expertos, porque sabes que ahora hay muchos comités de expertos, etcétera, etcétera, de que esos expertos dicen la familia y la salud llegaron a recomendar que no solo era necesario el sexo homosexual por su calidad de ser yermo, o sea, no reproductivo, estéril, sino que además había que trastrocar, dice, todos los roles dentro de los distintos géneros. O sea que esto es, en realidad es naturalizar al ser humano, es arrancarle un elemento de su esencia, de su naturaleza, que es el sexo. Y eso, el sexo es una condición natural. El sexo no puede erradicarse del hombre ni hacerse desaparecer mediante leyes o mediante palabras, mediante ideologías. Pero eso es el objetivo es ese. Entonces, continuó desarrollándose esto y en la actualidad la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos prohíjan esto. Por eso es que en la contraportada del libro mío encontramos una expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dice más o menos lo siguiente. Dice, reiteramos que el sexo no es un hecho biológico innato, más bien se asigna al nacer por la percepción que otros tienen sobre los genitales. Y así, con esta expresión, pretenden borrar del derecho nuestro interno y del derecho convencional, que son los tratados, lo que es una característica esencial del ser humano y que ha dado, porque la Convención Americana de Derechos Humanos dice en su preámbulo que los derechos humanos se derivan de los atributos naturales del hombre. Por eso entonces es que hablo de pervertir el derecho, de desnaturalizarlo, porque con esa expresión, que es la base de todo este conjunto de ideas, se hace desaparecer al hombre. Por eso es que cuando hablas ahora mismo, por ejemplo, de los derechos de las mujeres, uno puede preguntarse, ¿qué mujeres? ¿Cuál es el concepto de mujeres que existe en este momento en el derecho según, de acuerdo pues a estos organismos internacionales? Porque ya sabe que con el constructo género que en realidad es un constructo ideológico inventado por esta ideología de género con la intención de pervertir, de desnaturalizar los sistemas jurídicos y llevarnos entonces también a la destrucción de la niñez y de la destrucción de la familia. Y todo esto lo explico en el libro, lo pueden consultar con mayor amplitud, pero es ya una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y mira lo que dice el concepto de género que ellos han creado. Para ellos dice que el género es la condición autopercibida de las personas de sentir atracción emocional, afectiva
y sexual por personas del mismo género, de otro género o de distintos géneros y de tener relaciones sexuales e íntimas con estas personas. De acuerdo Es a... decir, profesor, disculpe, es decir que es más importante lo que uno piense, ya sea producto de una fantasía psíquica o lo que sea, lo que uno piense, que un hecho biológico, un hecho científico demostrado como el sexo. Bueno, como te dije la expresión antes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y es una expresión vertida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dentro del proceso que se siguió por la consulta que realizó el gobierno de Costa Rica a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la compatibilidad de sus normas internas sobre la familia, matrimonio, con la compatibilidad con la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos. Entonces, allí, cuando le correspondía a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su participación, ella abierta esa expresión, que en realidad expresa algo que también comparte la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso que aquí no hay nada que esperar ni nada que adivinar, ni que sea un misterio el saber qué es lo que va a decir la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos con esa consulta que se le hace ahora, esa pregunta que se le hace por un grupo de panameños sobre el matrimonio llamado el matrimonio igualitario. Ya sabemos cuál es el concepto de ellos, porque siguiendo con el concepto de género, para ellos, para esa ideología, el género sustituye al término sexo, pero lo contiene. Para ellos, para la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la identidad de género es un nuevo derecho creado por ellos, cuando en realidad la Convención de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, no los faculta a ellos para la creación de nuevos derechos. Ellos han creado este derecho de la identidad de género y el de la expresión de género, que es lo que decía antes, que es la condición esa autopercibida de las personas. Fíjate hasta dónde va esto, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideran que ya ese derecho de identidad de género existe en la Convención y existe en el derecho interno de nuestros países, lo cual es completamente falso. Eso no es cierto, pero ellos ya sostienen esto, ya inician el adoctrinamiento de funcionarios, educadores y otras personas en esto de esa ideología de género, haciendo desaparecer el sexo como un atributo natural de los seres humanos. O sea que con palabras, con ideologías, se hace desaparecer la ciencia, se hace desaparecer la biología. ¿Sabe que las ideologías siempre se presentan así por encima de la ciencia, por encima de las religiones, por encima de todo? Entonces, con la educación pretenden modificar, alterar el pensamiento de nuestras futuras generaciones, de nuestros niños, hasta el punto de que lleguen a pensar y a sentir que tienen la necesidad de crear una identidad de género, cuando ni siquiera nadie ha dicho cuántos géneros existen. Se ha dicho que son aproximadamente 150, pero nadie dice eso porque es como una libertad de las personas. Según ellos no pueden ponerle un límite. Entonces, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión, nuestras autoridades ya tienen la obligación de interpretar nuestras normas internas de acuerdo a esa ideología de género. ¿eh? Y dicen ellos que deben las autoridades panameñas, en este caso, crear los procedimientos y que sean de tipo administrativo, sencillos y expeditos para que las personas puedan acercarse a nuestros registros de las personas y decir que quieren cambiarse su género y que existe, dicen ellos, la obligación de acatar ese deseo de las personas y esto, bueno, destruye todo nuestro sistema jurídico, lo destruye absolutamente. Ya la condición de identificación de la persona en este caso no sería el sexo, sino el género. Eso va a cambia todo, totalmente. Además de crear 1 millón de problemas nuevos con estos sistemas retorcidos y alocados,
profesor, yo considero que son inviables. Por lo menos para mí es como la legislación de lo absurdo o de lo ridículo, ¿no? Cosas contrarias al sentido común. No hablemos de la etiqueta que nos ponen de religiosos fundamentalistas. Vamos a hablar en estricta ciencia. Es la normalización de lo absurdo, Y ¿no? en derecho, mi estimado, como En abogado derecho. yo lo analizo desde el punto de vista del derecho, ¿verdad? Nuestro derecho dice que es deber del Estado proteger a la familia, proteger el matrimonio, proteger la niñez. Y de acuerdo a esta ideología que desconoce que el ser humano tenga una naturaleza, o sea, no reconocen ellos que haya ningún tipo de atributos que le han sido dados al ser humano por el poder ser humano, por el poder creador que como bien lo estimaran. Pero ellos desconocen eso, desconocen el ser humano se construye a sí mismo. Entonces, claro, y veo la pregunta aquí que nos hace Jaime Narbón, que la veo ahí en el tablero que dice, profesor, ¿qué rol cumple el aborto en la ideología de género si es que hay alguno? Siguiendo la línea de pensamiento que venía expresando, como ellos desconocen la naturaleza del ser humano, desconocen en la mujer la maternidad, ellos rechazan la maternidad. Es más, ellos quieren llevar todo esto conjunto de ideas hasta que nuestra sociedad no se fundamente en la maternidad de la mujer, porque es que ellos como no reconocen naturaleza, ellos no reconocen que hay órganos sexuales, no reconocen que se nos haya dado órganos con algunas funciones específicas, ni reconocen en realidad que hay un propósito en la vida. Ellos rechazan todo lo que sea una dimensión espiritual, por ejemplo, del ser humano. Ellos solo es lo materialista. Entonces, claro, el aborto, el aborto eh, llega a ser, en este orden de ideas, un derecho de la mujer, porque no es el interés superior del menor el que prevalece, sino el interés ideológico en no reconocer la maternidad de la mujer. O sea, ellas rechazan eso. Entonces las mujeres tienen el derecho a, a destruir el producto de la concepción, lo que en realidad, porque es un ser humano, ¿no? O sea, que con toda esta serie de eufemismos que se van creando, por ejemplo, en este caso del aborto, ya no se habla de que es un ser humano que viene en desarrollo desde el momento de la concepción, viene en gestación, sino que se dice que es un producto que y se utilizan otra serie de eufemismos para ir descargando la conciencia, ir descargando la conciencia y generando esto como un aparente derecho y defensa de los derechos humanos, cuando en realidad nuestro derecho, por ejemplo, aquí sabemos que es de orden público, que el Estado debe proteger la salud mental, moral y física de los niños desde el momento de la concepción. Pero bueno. Es que esa idea central, que es una idea que durante generaciones se ha mantenido, que es la protección estatal al, al ser humano de la concepción, quiere ser cambiada, aduciendo sin ningún criterio de que no se trata de un ser humano sino ha nacido, ¿no? Entonces, toda esa base de esa pseudociencia nos quieren hacer creer que hay un derecho humano de la mujer a abortar. Exploremos eso un poco, profesor, porque en verdad me llama la atención el juego de palabras que están implementando esta gente partidaria de la ideología de género. Mira, esto de la ideología de género es un poco enredado si nos dejamos conducir por los caminos en los cuales a ellos les gusta polarizar las conversaciones. Porque en realidad, en el fondo, como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ellos ya sostienen que esto es derecho patrio, pero en realidad están chocando con todo nuestro derecho. El Código de la Familia en nuestro país dice que es de orden público. Eso quiere decir que los que contiene el Código de la Familia, y entre ellos esto de la defensa de, de la niñez desde el momento de la concepción, son condiciones fundamentales de vida nuestra. O sea que nosotros no podemos
estar diciendo, como lo dicen estos organismos internacionales, que ya se forma parte de nuestro derecho. Por ejemplo, con lo de interés superior del menor, en el caso de la adopción. En nuestro derecho es fundamento que siempre debe prevalecer el interés superior del menor, pero de acuerdo a este conjunto de ideas, cuando hay una solicitud de adopción, ya lo que prevalece no es el interés superior del menor, sino de los que desean adoptar. Y por eso se lleva esto en la jurisprudencia de la Corte Interamericana a que las parejas homosexuales tienen derecho a adoptar un niño, cuando en realidad la adopción lo que pretende es proveerle al niño una familia que no tiene, pero una familia, ya eso está decidido en nuestro derecho, ¿verdad? La familia que tiene como fundamento el matrimonio entre un hombre y una mujer. O sea, que eso es así en nuestro derecho, es una condición fundamental nuestra, es un derecho fundamental que hay, y se pretende, que es lo para mí lo asombroso como abogado, se dice que ya todas estas ideas son parte de nuestro sistema jurídico sin haber modificado nuestro derecho ni haber modificado la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué es la idea de estos organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Ellos dicen, bueno, los funcionarios públicos están sujetos al ordenamiento jurídico interno, pero por el hecho de ese país, como en Panamá, haber suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos, están además sujetos a las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto a simple vista es cierto y es cierto. ¿En dónde está digo yo, el truco? Pero ¿cómo es que sacan el conejo del sombrero para introducirnos entonces todo este caballo de Troya, que es el género? ¿Cómo lo hacen? Entonces ellos dicen, en su jurisprudencia, ya están diciendo, pero están sujetos además no solo a la convención y al derecho interno, sino a las interpretaciones que la Corte hace de la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea que la convención, las interpretaciones que ellos hacen de la Convención Americana de Derechos Humanos se ha convertido para ellos en un parámetro de esa convencionalidad, o sea, de esa obligación que tienen los funcionarios públicos panameños cuando van a aplicar una ley o un acto administrativo, de confrontar la compatibilidad de esa ley, de esos actos administrativos con la Convención Americana de Derechos Humanos. Y dicen, no solo tienen que confrontarla con la Convención, sino también con nuestras interpretaciones. Y todo iría bien si se tratara de interpretaciones hechas con base en las normas de interpretación que hay en la propia Convención Americana de Derechos Humanos o en el tratado que habla sobre los tratados, la Convención de Viena, que habla sobre el derecho de los tratados, que hay normas de interpretación también. Ellos no se fundamentan en esas normas de interpretación, sino que nos dan un tipo de interpretaciones ideologizadas que están fuera de lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos y fuera y chocan con nuestro ordenamiento jurídico. Pero a ciencia y paciencia de nosotros y de digan. Muy interesante, profesor. Vamos a saludar a algunos amigos que están en sintonía en este momento. Jaime Tarbón, César Méndez, Atiel Casa, Álvaro Hernández, Rubén Magán, Axel Alemán, Eliseo Aguirre. Hay una pregunta que hace Eliseo: ¿cómo se podría establecer esta norma aberrante en contra de nuestra constitución política? Pues el profesor ya explicó que vía por imposición de fallo de la Corte Suprema, que es el que tiene el control de la constitucionalidad, ¿no? Más haciendo un lobby con una ex magistrada de la Corte que está dedicada de lleno 24/7 a hacer el lobby del cabildeo del matrimonio gay. ¿Profesor? Exacto. Y es de esta manera. Entre los objetivos de la Organización de Naciones Unidas, que llama los Objetivos de Desarrollo Sostenible y definidos en el año 2015 y que son objetivos hasta el 2030, son 17 objetivos. Ahí el objetivo número 5, que ellos llaman
empoderamiento de la mujer, las niñas y género. Entonces, ese objetivo, ellos han programado una transversalización de ese objetivo de género en todos los demás objetivos. Entonces, eso va a aparecer en todos sus objetivos con una serie de metas, de indicadores de avance, de mecanismos para verificar el avance en la realización de cada uno de esos objetivos en todos los países del sistema interamericano. Hay dinero para eso, hay funcionarios y de esa manera entonces están imponiendo poco a poco todas estas ideas. O sea, ya para ellos esto es parte de nuestro derecho. Entonces lo único que ellos tienen ahora es que verificar que los funcionarios nuestros interpreten nuestras normas de acuerdo a esa perspectiva de género. Y ellos dicen que es que eso está en la convención y nos quieren atar con esto del artículo 4 de la Constitución Política que dice que Panamá acatará las normas de derecho internacional. Pero en realidad no hay ninguna tensión ni antinomia ahí entre las normas nuestras internas y el derecho de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ellas coinciden. Lo que no coinciden son con las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son interpretaciones ideologizadas. Te doy un ejemplo para que veas cómo es lo de esta imposición. Dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en esta misma consulta que hizo Costa Rica sobre la compatibilidad de sus normas con la Convención Americana de Derechos Humanos, dice la Comisión, en Panamá se permite el cambio de género, dice la Comisión. En Panamá se permite el cambio de género amparado en el artículo 12 de la Ley 31 de 2006, que es la Ley del Registro Civil. Pero si uno va a revisar la Ley 31 de 2006, ahí no se habla de género en ningún momento. No se utiliza ese término en ninguna parte de la Ley 31. Y mal se podía utilizar porque ni siquiera pensábamos nosotros en esa serie de ideas destructoras cuando dice esa Ley 31. Y lo que existe en la Ley 31 es la obligación, cuando hay un nacimiento, de inscribir el sexo, que es muy diferente. Pero al ellos introducir ese término de género, enseguida destruyen todos nuestros derechos. Lo echan por tierra y nuestros derechos fundamentales. Sí. Fíjate, si quieres hacerle una pregunta, pero el artículo 56 de la Constitución Política dice que el Estado es garante del derecho de la familia, el derecho a la familia. Es un derecho social del que disfrutamos todos los panameños y el Estado debe garantizarlo. Pero ¿qué dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que va directamente contra esta disposición y contra la Convención Americana de Derechos Humanos, que también habla de la familia fundamentada en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y dice además la Convención Americana de Derechos Humanos que la familia es elemento natural, que esa palabra natural tiene una gran trascendencia y fundamental, dice, fíjate, de nuestra sociedad, dice la Convención Americana. Pero la Corte dice, no hay una definición taxativa del concepto de familia en la Convención Americana de Derechos Humanos. Dicen ellos que no existe y que es imposible cuantificar el elemento afectivo en el matrimonio. Por eso es que entonces ellos dicen que la familia puede ser poligámica y que puede ser de entre varios hombres, varias mujeres, bueno, entre géneros, pues dicen ellos. Puede ser de todo tipo de género y puede ser poligámica. Ellos dicen ya eso es parte del derecho convencional, así que los panameños están obligados a acatar esto que ellos llaman parte de la convención, lo cual no es cierto. No es cierto que sea parte de nuestro derecho convencional. Pero es peor todavía el asunto. Es peor de lo que he hablado. ¿Por qué? Porque nuestro gobierno se ha comprometido con esa transversalización del género en todas nuestras políticas públicas. Ha adquirido ese compromiso mediante la adquisición de un préstamo de 150 millones de dólares, que ya vamos a tener que pagar los panameños también por introducir este constructo género. Eso nos indica que vamos a comenzar a encontrarnos con el género en todas nuestras políticas públicas. Ese es un compromiso ya adquirido por el gobierno panameño. Cuando yo, y esto nos... Dime. Cuando yo confronto a veces
a partidarios del matrimonio igualitario, del llamado matrimonio igualitario, les digo que yo no soy contrario a su institución per se. No me gusta, eso sí, pero que vayamos a una consulta popular. Entonces nadie acepta esa idea, ¿no? O sea, a ellos no les interesa conquistar una mayoría legal o tener la aprobación de la mayoría. Esto es antidemocrático desde ese punto de vista, ¿no? Porque ellos dicen es un derecho humano y los derechos humanos no se pueden someter a temas políticos o electorales. Entonces yo me pregunto, ¿no? Teniendo esta magistrada que encima es panameña en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que está haciendo la fuerza y haciendo el cabildeo, usted habla de este elemento del préstamo, ¿cómo desde el punto de vista organizacional de los panameños podemos combatir estas ideas? Mire, tengo que decirle algo que ha ocurrido. Esto lo han venido imponiendo en todos los países, en lo que es Argentina, Chile, Perú, México, Colombia, Costa Rica. No es poco, Uruguay. O sea que lo que ocurre es que aquí convergen, ¿no? Fuerzas que conocemos y lo más probable fuerzas que no conocemos. Con el poder con que esto se está imponiendo, nos deja sentir la importancia que para algunos tiene la destrucción de nuestra familia, la destrucción de nuestros niños, el confrontamiento entre los panameños. Y hay otro detalle para que lo tomen en cuenta ante esta pregunta, y es que ha ocurrido ya en un par de ocasiones, varias ocasiones. Mi libro no es de derecho comparado, pero indudablemente que tuve que ver algunas cosas por ahí de otros países y me indica que buscan, por ejemplo, momentos en cuando un presidente ya después de las elecciones le queda un periodo ahí entre las elecciones y que entre el nuevo presidente. Ahí, ese es un momento propicio para que los presidentes cumplan con estas obligaciones que han adquirido de imponer esa ideología de género. Y así ha ocurrido en varios países, que no quiero entrar con estos otros países, pero eso ha ocurrido. Ese es un momento importante. Otro momento importante, estos momentos que vivimos, estos momentos de temor, estos momentos de encierro, estos momentos de crisis sanitaria, estos momentos de cuarentena, de encierro. Este es un momento propicio para introducir y ya ir avanzando en estos objetivos ideológicos. Mira, en la misma Convención Americana de Derechos Humanos prevé la posibilidad de que cuando hayan eventos, como en este caso, y es el alejamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que esas interpretaciones amenazan en realidad nuestro Estado de Derecho y amenazan nuestros derechos fundamentales, amenazan nuestra propia existencia como nación. Es que ahí no hay ninguna discusión de que eso es contrario a nuestro derecho. Todo nuestro derecho es contrario a esa ideología de género. El hecho es que estamos estupefactos, estamos que nos hemos dejado, quizás en muchos casos, yo digo que en muchos casos hasta colaboramos con estos aviesos objetivos sin saberlo, porque somos producto de esta confusión que se ha generado. Mira, hay una confusión incluso en el idioma español, a ellos les interesa esa confusión. Y ni hablemos del lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo es parte de todo este movimiento. ¿Ves? Entonces van destruyendo el idioma, destruyendo la comunicación, van buscando la confrontación, pero como te decía, la misma Constitución, la misma Convención Americana de Derechos Humanos prevé la posibilidad, por ejemplo, de que se dictara una ley para detener todas estas interpretaciones ideologizadas. ¿Por qué tenemos que aplicar en nuestra educación una educación que esté directamente en contra de nuestra Constitución? Porque el artículo 91 dice que la educación se fundamentará en la ciencia, no en ideología. ¿Y qué dice la biología? Que el ser humano tiene sexo, no género. Ese es suficiente motivo. ¿Ves? Además de que los derechos fundamentales que ellos alientan al gobierno a desconocer, que es el derecho a la familia,
el interés superior del menor, y el derecho a la libertad de expresión, el derecho de los panameños a que sus hijos sean educados de acuerdo a sus convicciones morales y religiosas, y que está contenido en la Convención Americana de Derechos Humanos. Todos esos derechos están siendo desconocidos. Y eso está contra, fíjate, el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice que ninguna disposición de esa convención podrá ser interpretada en el sentido de permitir al gobierno, a algunos grupos o a una persona limitar el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en esa convención o en las legislaciones internas de ninguno de los países miembros de, de, de la Organización de Estados Americanos o de la que sean suscriptores de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esas interpretaciones, claro que alientan al gobierno a desconocer el derecho a la familia. El derecho que tenemos los panameños como derecho social a la familia es a que se defienda a la familia, que se fundamenta en el matrimonio. Ese es derecho. Ese es derecho. No me gusta en realidad apartarme de lo que es el derecho a la interpretación jurídica y dejarme arrastrar hacia la forma en que astutamente se quieren polarizar las discusiones por los ideólogos de género, ¿verdad? Ellos quieren polarizar las discusiones. Por ejemplo, te doy una idea. Cuando ellos hablan de educación sexual integral, ellos quieren que nosotros nos metamos en la discusión de que si se debe o no educar en sexualidad en nuestra educación formal. Y ellos dicen, ellos hacen así la extrapolación en eso. Ellos dicen sí o no a la educación sexual. Todos estamos de acuerdo, digo yo, en que debe darse una educación sexual. El asunto está en relación al contenido, Claro. al contenido de esa educación, pero ellos llevan la discusión hasta el punto ese de que tú tienes que decidir para ser una persona tolerante, para ser una persona que está en progreso, no ser retrógrado, no ser arcaico, no estar anquilosado. Sí, tú debes entrar entonces en esas discusiones de la forma en que ellos las plantean, y hay que tener mucho cuidado con esto. Porque yo estoy seguro que todos estamos de acuerdo en que hay que dar una educación sexual, pero ellos lo que proponen es lo que ellos llaman esa educación sexual integral, en donde va todo esto de género, Profesor, aborto, etcétera. Díganme. claro, ellos lo que dicen, por ejemplo, es que lo que pasa es que eres un retrógrado, no aceptas la educación sexual. Yo estoy de acuerdo con una educación sexual científica basada en hechos. Yo no estoy de acuerdo en una narrativa de eventos en donde se impulse el homosexualismo hacia los niños, ni el transexualismo, ni alguna otra práctica que no estoy de acuerdo con mi moral. O sea, cuando sea mayor de edad, que sea lo que sea, pero a los niños tú no puedes desde esa temprana edad, porque son vulnerables precisamente, porque no tienen su criterio formado, no le puedes estar imponiendo o guiándolos hacia esos temas. Mira, profesionales de este ramo de la ciencia han dicho que es una agresión psicológica y cognitiva contra los niños. ¿Por qué se le quieren plantear esos temas cuando no tienen la madurez suficiente para tratar esos temas? Mucho menos cuando lo que se pretende esa educación es pervertir, desnaturalizar la forma en que se sienten niños o niñas. Más o menos con estas palabras presenta en Argentina la ley de educación sexual integral, su ley, que dice que el objetivo, uno de los objetivos es ese, pervertir la forma en que se perciben niños o niñas, nuestros niños. O sea, lo que antes pues se llamaba el de género, como se me escapa el término ahora mismo, que el término este que decía que se trataba de un desequilibrio en la formación de la identidad sexual. Un trastorno. Sí, ellos pretenden ahora es inducir eso en el niño, inducirlo. Entonces, fíjate, se llega a inducir a los niños a eso y se llega a hacer sentir tan mal con lo que ellos llaman las expresiones machistas, que en realidad
en la mayoría de los casos son expresiones del sexo, de la sexualidad. Se han inventado todos estos términos de sexismo, etcétera, porque ellos lo que llaman la igualdad no es igualdad. Ellos, mira, esto está muy alejado de lo que entendemos en los movimientos feministas con la igualdad del hombre y la mujer ante la ley. Y lo que se pretende es la igualación mediante la ley, hacer desaparecer las diferencias entre los hombres y las mujeres, hasta el punto de que no se aceptan ni siquiera órganos, no se acepta ni siquiera que tengamos órganos sexuales. Entonces, cualquier expresión de una persona en la que hable con alguna característica, por ejemplo, del género femenino, ¿verdad? Del género femenino se dice que es sexista. ¿Ves? Entonces se va haciendo, llevando a los niños a que se sientan mal con las expresiones del sexo masculino. Y se va premiando las conductas que los lleven hacia la homosexualidad. O sea, con esta claridad te lo digo por qué. Por ejemplo, si vas a revisar los objetivos del Foro de Sao Paulo, que es una organización de partidos políticos de izquierda, tienen entre sus objetivos estos, promover la homosexualidad, promover el aborto, son objetivos de ellos en sus estrategias políticas. Entonces, o sea, que estamos hablando de poderes muy grandes y de la confusión enorme que ya se ha creado hasta el punto de que tú escuchas hablar tranquilamente de que se trata de derechos fundamentales y que los derechos fundamentales están cambiando, y dicen ellos, y seguirán cambiando sin utilizar los mecanismos contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos para agregar derechos fundamentales a los que allí se reconocen y sin cambiar y sin modificar, sin utilizar los mecanismos de modificación que están contenidos en nuestro derecho interno. Por ejemplo, para modificar la Constitución hay fórmulas expresas contenidas en nuestra Constitución para su modificación, pero sin alterar una letra, ya pretenden que dicen cosas totalmente diferentes a lo que en realidad ellas establecen. Esto es algo muy grande. Definitivamente, profesor, es un tema que da para mucho, ¿no? Da para mucho que hablar. Correcto. Es muy interesante el dato sobre el Foro de Sao Paulo, que es una iniciativa que surge en la mente de Lula da Silva y Hugo Chávez en su momento, ¿no? Como una alternativa más hacia la izquierda que la Internacional Socialista, ¿no? Así es como surge, y ello dentro de su objetivo programático, como usted lo establece, es impulsar la ideología de género, impulsar los movimientos homosexuales, los movimientos feministas radicales y todos los otros movimientos LGTB. Vamos a ver qué dicen los amigos. Raúl de Valdía, es un tema de derecho de la intimidad, el contrato de unión civil. Chile lo implementó. Karim Subía, seamos capaces de alzar nuestras voces de la sensatez, que llamen al diálogo para buscar una auténtica solución ante esta aberración. El amigo Rubén Magán nos dice: una de las opciones para combatir la tiranía de la ideología de género es introducir y legalizar el PIN parental, un documento de iniciativa que impulsa Vox de España para que los padres decidan y autoricen a qué clases puedan asistir sus hijos cuando se trate de contenido ideológico, ético, orales, sexuales y de religión. Me parece que eso, como ya vienen los temas así, me parece que ese PIN parental estaría muy bueno. ¿Usted qué opina, profesor? Bueno, como lo ha descrito, como que eso ya existe en el derecho en realidad, que los padres, y está recién la Convención Americana de Derechos Humanos y en nuestros derechos, de que los padres tienen derecho a que sus hijos se eduquen, se les dé la educación de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas. Ese es un derecho fundamental. Entonces, de lo que se trata, y me parece bien, pues, me parece bien, pero yo quiero es que no caigamos en esa que es una trampa y que es un engaño, de creer en realidad que es que no tenemos un derecho claro. Nosotros tenemos un derecho completamente claro, en el derecho interno y en el derecho convencional, con todo este cúmulo de ideas que en realidad, y que nosotros
Mira, yo no creo que aquí en Panamá haya un problema serio de discriminación. Si anda por cualquier institución pública de nuestro país o empresa, y tú vas a encontrar amistades que sabemos que tienen orientación de homosexualidad, pero no hay en realidad un problema, una crisis entre nosotros de discriminación. Ese es el ir organizando y construyendo el discurso ese de confrontación de los ideólogos de esta ideología de género y haciéndonos creer que estamos desconociendo algunos derechos cuando en realidad no es así. Nosotros, ellos, fíjate, llegan a considerar las relaciones entre el hombre y la mujer como unas relaciones completamente antagónicas e irreconciliables, fíjate, porque acusan al hombre de definir la sexualidad como heterosexual. Entonces dicen que de esa manera es una opresión contra la mujer, o sea que todas estas ideas van evolucionando y llevan a la práctica cosas cada vez más extremas. Entonces, al menos los abogados que tenemos las normas jurídicas que dicen claramente cuáles son las normas que hemos aprobado los panameños, tanto a nivel convencional como interno, cuáles son las normas que constituyen un orden público, tanto nacional como un orden público internacional, o sea, que aquellas que contienen esos elementos fundamentales de nuestra sociedad, eso lo podemos identificar claramente, que nos fundamentemos y nos basemos en esto, no nos dejemos llevar por esta serie de planteamientos que a veces quieren hacer de las excepciones la regla general. Y entonces acusarnos, por ejemplo, acusarnos de que estamos contra los homosexuales. En todo lo que me has escuchado hablar, yo no he dicho una sola palabra contra las personas que tienen una orientación sexual hacia la homosexualidad. Ninguna. Claro. Soy incapaz de juzgar, ¿verdad? Porque este es un fenómeno además que no comprendo. Yo no soy especialista en esas normas, las causas supongo pueden ser muy diversas. No hay que discriminar por esto. Pero en el asunto del matrimonio no es una discriminación. Nuestra ley claramente establece, fíjate, la Constitución lo establece y además lo establece el mismo Código de la Familia en el artículo 26, que dice que el matrimonio es la unión voluntariamente consensuada entre un hombre y una mujer. Y el artículo 31 dice que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer y esto es una condición que no es subsanable en cuanto al matrimonio. Prohíbe el matrimonio que no es entre un hombre y una mujer. Es más, el Código Penal establece como un delito que una persona contraiga matrimonio con otras sabiendas de que no son personas de distinto sexo. Y es más, llévala esto hasta sancionar al mismo funcionario, pero esto no es por discriminar, sino por distinguir cosas diferentes, ¿verdad? Los sexos solo son dos, masculino y femenino. Y ahí es el matrimonio que nuestra Constitución establece como fundamento de nuestra sociedad como derecho fundamental de todos los panameños. Claro que pero yo no creo que eso aquí esté ocurriendo a los niveles que se nos va a comenzar a plantear, porque de ahora en adelante va a cambiar todo, las estadísticas, todo va a cambiar entre nosotros. Por eso es que yo digo que las universidades deberían Pero, tener sus centros estadísticos, porque las ideologías tuercen hasta los conceptos profesionales, los bueno, criterios profesionales. recuerde, profesor, que tenemos como una espada de Damocles el tema del fallo del famoso demanda de inconstitucionalidad presentada por el afamado Buffet con respecto a la definición de familia y otros temas. Y hay que ver, ¿no? Porque muchas veces no son ni siquiera la conciencia de los magistrados y jueces, muchas veces es a veces la conveniencia y otros criterios que usan. Y eso hay que estar pendiente. Todos los panameños que nos preciamos de serlo, debemos estar pendientes de que en cualquier momento pueden fallarnos en contra. ¿Algunas palabras al respecto, profesor? Sí, solamente asegurar que eso viene, yo lo aseguro, porque así lo afirma la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ante quién vamos a acudir?
Si ellos están instando a nuestras autoridades a que desconozcan nuestro derecho social a la familia, si ellos están instando a que nuestras familias puedan ser poligámicas, si ellos mismos están instando a nuestro gobierno a que desconozca su deber de garantizar nuestros derechos fundamentales y nuestros derechos y libertades individuales y sociales, que como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política, que es un deber del Estado, ¿eh? Garantizar la efectividad de nuestros derechos y deberes individuales y sociales. Ellos los están alentando a que lo hagan, les están fundamentando. Entonces eso viene, eso a menos que haya, porque tampoco del gobierno vas a escuchar esto, si ya están comprometidos en llevar adelante estos objetivos de género. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros esperar? Me gustaría ser optimista, profesor, que el amigo Eliseo Aguirre nos dice ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Usted cómo visualiza alguna palabra de optimismo? Bueno, sobre todo me gustaría que los abogados de este país se introdujeran un poco más en lo que es esta ideología de género, comprendieran el fenómeno y aboguen por los derechos que tenemos reconocidos tanto en la Convención como en la Constitución. Que no acojamos este discurso que desconoce nuestros derechos fundamentales y comencemos a hablar en ese sentido para explicarle a la comunidad que realmente no es cierto esto que se habla, de que eso sea. ¿Cómo íbamos nosotros a pensar en toda esta serie de disparates, voy a decirlo, cuando suscribimos la Convención Americana de Derechos Humanos? ¿Cómo íbamos a pensar si ese no era un tema que los panameños ni siquiera imaginábamos que pudiéramos llegar a esas cosas? Y en nuestra constitución política, ¿cómo es que va ahora a sostener que eso está comprendido ahí? Eso no es verdad. Eso no es cierto. Entonces, me gustaría escuchar a los colegas defender a nuestra familia, defender a nuestros niños, defender nuestros derechos fundamentales, defender nuestro Estado de Derecho. Le digo algo último, fíjese que yo escuché hace poco lo del Tribunal Constitucional. ¿Sabe que este Tribunal Constitucional está siendo empleado porque como el poder se va cada vez haciendo mayor, entonces cuando se decide hacer estos tribunales constitucionales, entonces los magistrados que van para allá son magistrados progresistas, progresistas. O sea que existe la fuerza suficiente para imponer que sean magistrados progresistas. Además de eso, hay un peligro ahí latente, lo digo yo solo como para que lo tomes en consideración. Existe un peligro latente ahí en el famoso recurso de inconstitucionalidad por omisión, que a mí me parece que es como despojar a la Asamblea Legislativa de sus facultades de legislar. Y ya la misma Corte Suprema de Justicia en ese caso puede decirle sobre el tema que legisle y cómo legisle. Y es una obligación de los legisladores hacerlo, con ese recurso de inconstitucionalidad por omisión. Quizás en otras circunstancias yo abogaría por ese Tribunal Constitucional, pero en las actuales circunstancias en realidad así lo ve en Colombia y en otros países ha servido para esto, para legalizar la ideología de género y para forzar que se legisle de acuerdo a esa ideología. Cuando nosotros hablamos de Tribunal Constitucional, profesor, es precisamente abogando por personas rectas y cuya ideología no sea precisamente la que vaya a prevalecer, sino que tenga algún sentido de la tradición panameña. O sea, no es, la institución no es lo malo para nosotros. Ahora el uso que se le ha dado en otros lugares. Solo lo digo como una forma de advertencia. Yo sé que ese no es su objetivo, yo lo entiendo perfectamente. Pero quiero arrojar un elemento. Ahora mismo Quiero arrojar un elemento ahí para que para que lo tengamos en cuenta. Ese elemento. Porque en realidad ahora han proliferado en los procedimientos de selección de distintas instituciones internacionales, han proliferado los comités de expertos. Por ejemplo, para elegir a los magistrados de la Corte Interamericana. Hay previamente a la verdadera elección un comité de expertos que va a analizar, dicen ellos, lo que es la imparcialidad de los candidatos y ya ellos hacen una selección y presentan unos cuantos candidatos, pero ¿cuál es la verdadera imparcialidad? Que comparta toda esta ideología. Allá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, hay que tener cuidado con eso, pues lo digo así para que se tenga el máximo cuidado
nada más. No, adivino no soy, obviamente. Claro, efectivamente, ¿no? Pero ahora mismo tampoco con el pleno de la Corte que tenemos una garantía de que no suceda así. Así Sí, correcto. que, de ser así, ¿no? Yo creo que educar a la gente, concientizar, estar pendiente. Acuérdate que los goles te los meten en los momentos menos pensados, pero cuando la gente está pendiente, se le hace más difícil. Así que yo creo que un pueblo informado, un pueblo educado, podría ser garantía de que no nos pasen estas tesis retorcidas. Correcto, ahí estamos plenamente de acuerdo. Por eso es que abogo, porque es que fíjate que esta ideología de género se ha convertido en un eje transversal en muchas universidades del mundo. Eh, si uno se mete en realidad en los pensamientos de los ideólogos de toda esta ideología, fácilmente queda confundido. ¿Ves? Entonces, tenemos que comenzar, los abogados al menos, a estar claros en nuestro derecho y a sustentarlo así, a sostenerlo así para lo que tú dices. Educar a la población, que esté consciente de sus derechos, que esté consciente también que no es cierto que aquí en Panamá haya una crisis de discriminación. No es cierto eso. Ni que haya entre nosotros un problema de que tenemos que educar en lo que eso llama educación sexual integral a nuestros niños. Tenemos que desnaturalizar y pervertir su forma de sentirse niños y niñas. Eso no es así. Nosotros tenemos que educar a los niños. Claro que sí que debemos educarlos, pero no en pervertir su forma de sentirse de acuerdo a la naturaleza, en pervertir la naturaleza, en decirle que no tienen una naturaleza, en dejarlos completamente alienados. Eso no es lo que tenemos que hacer con nuestros niños. Entonces, la educación es importante. Sí. Claro, Y sí, definitivamente, profesor, ha sido una charla interesante. Ya no hemos pasado el tiempo, vamos por el minuto número 67. ¿Algunas palabras finales que quiera dejar a nuestra audiencia en este momento? claro. Cuando comencemos de ahora en adelante a hablar defendiendo nuestros derechos y pidiendo que nuestras autoridades respeten nuestros derechos, debemos estar bien conscientes de que los panameños no somos personas que estemos llenas de odio, no somos personas que creamos que las relaciones entre un hombre y una mujer son irreconciliables y que son antagónicas. Nosotros creemos en la complementariedad, creemos en la familia, creemos en que nuestros niños deben ser protegidos, no abandonados a la suerte de esta cosa. O sea, que no nos dejemos Influenciar. engañar y influir, sí, diciendo que es que nosotros estamos siendo malos con determinados sectores de nuestra población, porque no es cierto, no es cierto. Yo tengo muchos amigos homosexuales, yo no los discrimino, no los juzgo y veo que así hacen la mayoría, ¿ves? Y ni ellos se sienten así, pero este discurso que lo que quiere es ir creando estas clases, porque lo que quiere ir es creando esas clases que se sientan oprimidas, que se sientan eh, discriminadas, hacerlos víctimas con su discurso, para entonces después utilizarlos políticamente, hegemonizarlos. ¿Entiendes? Sí, Que es lo que llaman hegemonizar. Sí, entonces debemos estar claros, nosotros estemos claros en lo que son nuestros valores, que los tenemos los panameños. Tenemos nuestros valores. Entonces, no dejemos que nos hagan creer que todo eso no valió nada, que nuestros padres estuvieron siempre equivocados, que nosotros cuando vamos como ha sido tradicionalmente aquí, que hemos ido a esperar que la señora, nuestras esposas den a luz, y estamos esperando contentos ahí, cuando sale el primero de allá le decimos, ¿qué fue? Nos han dicho, es hombre o es mujer. No, eso sigue siendo así, de acuerdo a la naturaleza y a la biología. No nos dejemos conducir por esta cantidad de mentiras. Así que sentémonos en nuestros valores y defendamos nuestros valores, defendamos nuestros derechos, defendamos nuestra personalidad como Estado, defendamos nuestra nacionalidad. No nos dejemos confundir, ni atropellar, ni dejemos que totalitarismo se apodere de nuestros niños y nuestras familias. Defendámonos. defendamos nuestra libertad y nuestras Genial. tradiciones
panameña, nuestra cultura, lo que nos hace orgullosos de esta gran nación tendida sobre un istmo. Gracias, profesor. Yo voy a dejarle, como usted me dijo, voy a dejarle ahora más tarde el link ahí a los amigos para que consulten su obra. La voy a dejar ahí. Y bueno, ha sido un placer conversar con usted esta noche. Por lo tanto, nos despedimos tanto de usted como de los amigos que nos escuchan. Muchas gracias, me siento honrado con que me hayan escuchado, créanme. Gracias. Pase una buena noche. Gracias.